Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamile. El tema que hemos estado desarrollando en estos 3 días, desde el domingo, es el tema de los colaboradores. Un tema muy interesante, porque dentro de las congregaciones, las iglesias, deberíamos tener colaboradores, los ministros, colaboradores que tengan características como las de Timoteo, Tito, Aquila, Priscila y otros que hay en la palabra del Señor. Vamos a orar, pero quiero pedirles que me acompañen haciendo una oración por la hermana Magdalena Hernández Morales. Es una hermana de aquí de Cunduacán que ha estado sufriendo algunos problemas en su cuerpo y en su sangre, hermanos. Vamos a orar por ella, Magdalena Hernández Morales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y en este momento muchos hermanos se han unido para orar, Señor, por la salud de Magdalena Hernández Morales. En el nombre poderoso de Jesucristo te suplicamos, mi Dios, que extiendas tu mano ahí donde se encuentra ella, papi. Yo sé que tú la puedes sanar, yo sé que tú puedes darle, Señor, la oportunidad de que su columna vertebral y su glucosa, Señor, vuelvan a la normalidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Para ti todo es posible. Acuérdate del tiempo que sus padres te sirvieron. Acuérdate del tiempo que sus padres, Señor, te buscaron y que ganaron a otros para ti, Señor. Por favor, Padre, te suplicamos en esta hora que extiendas tu mano de poder, pero también tu mano de misericordia, tu mano, Señor, de gracia, extendiéndose sobre la vida de Magdalena Hernández Morales. Padre mío, y así hay varios que están enfermos. Te ruego que extiendas tu mano sobre los enfermos y obres milagros, sanidades, prodigios, maravillas, liberación en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dame palabra, Señor, tuya. Ministranos por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Regálame agua. Vamos entonces, hermanos, a entrar en la enseñanza de esta noche y esperamos en Dios poder compartir la palabra de acuerdo a como el Señor lo quiera hacer. Hemos estado hablando de la palabra colaborador, y esa palabra colaborador viene de la palabra sunergos o sunergos, que, hermanos, está en el numeral G4904 del diccionario Strong, y resulta que esa palabra sunergos, hermanos, tiene que ver con una palabra que casi no la conocemos. La palabra coadjutor. Un coadjutor es un partícipe, alguien que participa, es una ayuda, es un asistente, alguien que apoya, alguien que viene a reforzar, es parte de un equipo, es un compañero, es un socio de trabajo, es alguien que coopera y que favorece a la misión o a la visión que se esté desarrollando. El diccionario Swanson dice que es un colega, alguien que tiene la misma profesión. Entonces, un colaborador dentro del equipo apostólico, hermanos, es un sunergos, alguien que participa, que ayuda, que coopera, que es compañero, que es colega, y que llega a ser un colega en el ministerio. Fíjense qué interesante eso, hermanos,
porque de los colaboradores es de los que el Señor toma para usarlos como relevo de los ministros. Vamos a verlo acá en un esquema que elaboramos. Dios es el que llama al ministerio y el que por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esos ministros guiados por el Señor, hermanos, llaman colaboradores, digamos así, que empiezan a ocupar personas de la iglesia para colaborar, hermanos, en la administración, en la edificación, en la siembra en el campo del Señor, que es la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es la labranza de Dios, es el campo de cultivo donde el Señor siembra su semilla, su palabra, y también es un edificio, y ese edificio, hermanos, hay que edificarlo, hay que ayudar a construirlo, de manera que los colaboradores, juntamente con los ministros y Dios, hermanos, son los que siembran, pero también los que edifican el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero de ahí, de la iglesia, es de donde salen los colaboradores. De aquí salen los colaboradores. Y de los colaboradores es de donde salen, hermanos, los nuevos ministros, los ministros relevo. Entonces, hermanos, aquí no hay, los ministros no salen de una generación espontánea, ¿verdad? De la nada, sino que tienen que surgir de un proceso desde la conversión, luego al discipulado, luego a ser colaborador, y de manera que se desarrollan, hermanos, hasta que llegan a ser ministros relevos, que vienen pues a favorecer el avance del reino de Dios. Amén. Ok, luego de eso, gracias, hijo. Luego de eso tenemos en la Biblia encontramos los colaboradores. Hemos estado hablando de ellos, hermanos, y aquí les voy a poner, está Priscila, Aquila, Urbano, Timoteo, Tito, Epafrodito. Anoche nos quedamos hasta aquí, vimos 5. Es un poquito difícil hablar de todos, pero también está Epafrodito. Yo puse aquí Evodia, Sinti, que por algunas razones que considero que son fueron también colaboradores del equipo apostólico del apóstol Pablo. Clemente, los demás, esto lo puse así, hermanos, porque el apóstol Pablo como que da unos nombres de unos colaboradores, dice, y los demás colaboradores, para no mencionar a los otros. Filemón, Arquipo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Esos son algunos, no son todos, pero son algunos de los que yo logré, con la ayuda del Señor y con la ayuda también de mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, descubrir algunos colaboradores. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con Epafrodito. Amén. Epafrodito, hermanos, es un nombre interesante porque resulta que Epafrodito significa amable, atrayente, simpático. Y dice, mas tuve, Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y luego dice acá en ese mismo verso, mi hermano. Mire cómo lo consideraba el apóstol, hermano, ese mosquito lo anduvimos buscando hace rato, pero ya llegó. Le gusta salir en la transmisión. Dice, mi hermano. Fíjense cómo lo considera el apóstol Pablo, un hermano. Alguien que tiene una relación fraternal, afectuosa con el apóstol Pablo, pero dice, y colaborador.
o sea, un sunergos, alguien que hacía sinergia con el apóstol Pablo en su trabajo. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que involucrarse en el trabajo ministerial. Todo aquel que se involucra en el trabajo del ministerio llega a ser un colaborador. Y eso envuelve tanto a hombres jóvenes o maduros como mujeres. Entonces, hermanos, necesitamos colaboradores para que la obra avance, para que la iglesia, hermanos, se haga más fuerte cada día. Y luego dice, y que ese Epafrodito también era compañero de milicia. Fíjese, ese compañero de milicia significa un compañero en la lucha, un compañero de armas, un asociado en el esfuerzo que se está haciendo. Entonces necesitamos gente, hermanos, que se una con nosotros en la batalla, no contra nosotros, sino con nosotros en contra del enemigo. Que nos unamos, hermanos, con las armas que el Señor nos ha dado, no armas carnales, sino armas espirituales, para que podamos llevar, hermanos, a la victoria a la iglesia. La iglesia va a tener victoria, pero tenemos nosotros que involucrarnos en ella y ser parte de esa victoria, asociarnos en el esfuerzo. En este tiempo, las fuerzas del mal se están asociando, se están amotinando, se están juntando para atacar a la iglesia. De manera que la iglesia no puede quedarse, hermanos, de brazos cruzados. Necesitamos colaboradores. Entonces, voy a ir un poco rápido porque quiero que quede, hermanos, en este video y en esta predicación, esta enseñanza, gran parte de lo que tenemos aquí en este mensaje. Dice que también era un mensajero, vuestro mensajero. Epafrodito entonces era mensajero. Y la palabra mensajero aquí en este verso, hermanos, es apóstolos. Eso significa que Epafrodito llegó a ser un apóstol. Dice un delegado, un comisionado, un enviado. Entonces, y dice, y ministrador de mis necesidades. Qué tremendo, ¿verdad? Porque un colaborador no solamente es para ayudar en el ministerio, ¿verdad? No solamente es un hermano, no solamente es un compañero de milicia, no solamente es un mensajero, sino también ministra las necesidades de su pastor o de su padre espiritual. Es alguien que cuida de otro, dice, y con la implicación de tareas especiales. Entonces, Epafrodito era alguien que cuando veía una necesidad en el apóstol Pablo, él ayudaba, él apoyaba, él era una persona que estaba ahí disponible. Y vamos a verlo en otro texto, Filipenses 4:3. Aquí, hermanos, se refiere a Epafrodito, porque encontramos pues lo que acabamos de leer ahorita, Filipenses 2:25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y luego en el Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y está haciendo alusión a Epafrodito. Algunas versiones, ahí en Filipenses 2:25, digo que Filipenses 2:25 es el contexto de este texto. Por eso Epafrodito es el compañero fiel. Pero otras traducciones ocupan esa palabra compañero como un nombre propio y le ponen Cícigo. Algunas traducciones lo traducen así. Asimismo te ruego a ti, también a ti, Cícigo, dicen algunas versiones. Pero es una referencia a Epafrodito. Le dice que ayudes a estas
A estas, hermanos, se refiere en el versículo 2 a Evodia y a Síntique, que tenían conflictos, tenían diferencias, tenían, como pasa en muchas iglesias, siempre va a haber alguna diferencia entre los hermanos o las hermanas. Y Evodia y Síntique tenían ciertas diferencias. Y por eso el apóstol Pablo en el verso 2 de Filipenses 4:2, le dice: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Pero no solamente a ella, sino que ahora también le dice a Epafrodito: ayúdame a resolver ese problema. Porque los colaboradores, hermanos, no son parte del problema, sino son parte de la solución. Imagínense un colaborador dando problemas. No, pues como dijo alguien, si así son los amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Si los colaboradores, lejos de ayudar, van a estar metiendo la pata o nos van a estar haciendo o poniendo obstáculos, pues ¿para qué quiero? En una ocasión se me ocurrió a mí nombrar un diácono, un consejero, alguien que estuviera ahí a mi lado para ayudarme, y lo primero que empezó a hacer fue problemas. Empezó a quererme regañar, hermano, y ya no solamente regañaba a los hermanos, sino ya también me quería regañar a mí. Y yo dije, no, entonces, no. Y mejor lo corté por lo sano. Sí, porque ¿para qué queremos ese tipo de colaboradores, hermano? Un colaborador debería saber decir las cosas. Un colaborador podría decir: pastor, quiero hablar con usted. Hay algo que no me parece, pero quiero comentarlo en buen plan, ¿verdad? Pero si va a venir con groserías, con chocanterías, decimos nosotros, no, pues lo siento, mi hermanito, pero prefiero prescindir de tu presencia a que me vengas aquí a meter más problemas. Entonces, dice la Biblia que este Epafrodito era un compañero fiel y le pidió que ayudara a Evodia y a Síntique, porque Evodia y Síntique habían combatido juntamente, dice, conmigo en el Evangelio. Entonces, quiere decir, hermanos, por eso decía hace rato que Evodia y Síntique también fueron colaboradoras. ¿Sí? Bueno, y dice que también fueron colaboradores con Clemente. Y Clemente significa misericordioso, compasivo. Y dice: y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué interesante esto, hermanos, porque el apóstol Pablo menciona a Epafrodito, menciona a Evodia y a Síntique, menciona a Clemente, y ahora dice: y a los demás colaboradores. No los menciona por nombre, porque tal vez eran demasiados. Pero sus nombres, aunque el apóstol Pablo no los ponga o los publique, esos nombres están escritos en el libro de la vida. Porque no va a haber nada que usted haga para el Señor y para sus siervos o para sus ministros que Dios no lo tome en cuenta. Recuerde que si usted, como dice la Biblia, cuando alguien apoya a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, quienes apoyan o colaboran con un apóstol, con un profeta, con un evangelista, con un pastor o con un maestro, el Señor le va a dar recompensas apostólicas o recompensas proféticas, recompensas evangelísticas o recompensas magisteriales o pastorales. Entonces, Filipenses 4:18 dice acerca de Epafrodito, la traducción lenguaje actual, dice: Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron. Eso llama la atención. Los colaboradores no tomaban nada que no fuera de ellos. Eran íntegros. Me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente.
De alguna manera, hermanos, él se volvió un colaborador, se vuelve un puente, una, una forma de llegar a aquellos a los que el apóstol o el ministro no puede llegar en un momento dado, ¿verdad? La ayuda de ustedes, dice, fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Entonces, Epafrodito, hermanos, es una persona, o fue una persona colaboradora en el ministerio del apóstol Pablo, en el equipo apostólico, y necesitamos gente como Epafrodito. Bueno, pasemos a otro, Filemón. Filemón, hermanos, ahí en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón. Y la palabra Filemón es amistoso. Un colaborador debería ser amistoso, ¿no? Un colaborador debe tener la capacidad de relacionarse con otras personas, de hacer amistad. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, dice. Entonces, hermanos, Filemón, aquí encontramos pues que era una persona en su carácter amistoso. Luego de eso, Filemón 1:5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire, ¿cuál debe ser la característica de un colaborador? El amor, la fe hacia el Señor y también para todos los santos, para la iglesia. La traducción en lenguaje actual dice: porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él. Dos cosas importantes en un colaborador. Un colaborador que no ama al Señor Jesús no puede ser colaborador en el ministerio. Un colaborador que no confía en el Señor tampoco puede serlo. Entonces son características que están en la palabra de Dios. Dice: y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros los ministros tenemos que amar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, como Cristo amó a la iglesia. Pero también los colaboradores deben amar a la iglesia. Un colaborador que se anda quejando de la iglesia, que anda hablando mal de la iglesia, no puede ser un colaborador. Es un contralaborador, ¿verdad? Porque va llevando la contraria. No va ayudando a jalar la carreta, sino que es una persona que pues parece estar en el equipo apostólico, pero en realidad está como Judas, ¿verdad? Traicionando al equipo. Entonces, mis hermanos, eso es importante que lo anotemos y lo tomemos muy en serio. Necesitamos en la iglesia colaboradores. Amén. Colaboradores con estas características. Filemón 1:7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Quiere decir que por medio de Filemón, hermanos, había consolación, los corazones de los hermanos de la iglesia eran fortalecidos. En la traducción lenguaje actual dice aquí: hermano Filemón, estoy muy contento y animado. Mire cómo estaba el ministro. Un ministro está contento y dice: ¿cómo te va? Muy bien. Gracias a Dios, los hermanos los estamos fortaleciendo, los estamos apoyando. ¿Sí? Y dice: hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace un colaborador? Consuela.
¿sí? Y que más anima a todos. No dice, ¿verdad? Le fue mal a fulano de tal. Eso le pasa porque viera, hermano, que no se congrega. Qué bueno que le pasó eso. No, digo mi nieto. No. Consuela y anima a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Los anima. Y miren lo tremendo de un colaborador, hermanos. Filipenses 1:10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo, hermanos, era un esclavo. Onésimo había escapado de sus amos. Y dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora Onésimo fue engendrado. ¿Y a qué se refiere con haber sido engendrado, hermanos? El engendramiento tiene que ver, hermanos, con esa impartición que da el pastor o el ministro a la iglesia por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y que la gracia del Señor va obrando en la vida de una persona y va viendo una transformación, se va dando una transformación en su vida, y eso se le llama engendrar. Porque, hermanos, se está depositando en esa persona la semilla de Cristo, la semilla de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la semilla, estamos hablando, hermanos, en sentido espiritual. Lo que voy a mencionar es fuerte. Yo espero que ninguno de los que ya estamos dentro del camino del Señor y en la iglesia veamos esto como una grosería. Pero en la palabra semilla es semen de Dios, la semilla, la que fecunda, ¿sí? Por eso nosotros somos engendrados, por decir así, por el oído. Por la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, y se engendra a una persona en lo espiritual cuando está escuchando la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios y está siendo engendrado. Entonces Onésimo fue engendrado cuando Pablo estaba en la prisión. Antes de que fuera engendrado era inútil. Mire qué tremendo. Hay gente que es inútil, perdón, no se vaya a ofender, pero hay gente que es inútil en el ministerio, en la iglesia. Sí, llega, asiste, qué bonito se ve, ¿verdad? Se sientan, qué hermoso, mira cuántos llegaron hoy, gloria a Dios. Pero no están siendo útiles, porque no se dejan engendrar. ¿Me entienden? No quieren el discipulado, no quieren a sentarse a aprender, porque por medio del discipulado se engendra. Estoy hablando en términos espirituales. Yo espero que usted tenga oídos circuncidados. Amén. Sí, porque en un lugar que no quiero decir su nombre, se molestaron unos hermanos, una iglesia, una gente, se alejaron de la iglesia porque el pastor explicó que la semilla también en la Biblia tiene que ver con el semen de Dios, pero está hablando espiritualmente, pues. Y la semilla es la que engendra una nueva persona en nosotros, ¿sí? Una persona espiritual en nuestra vida, y por ella vamos creciendo espiritualmente, y a eso se le llama engendramiento, porque es por la palabra. La palabra es la que va a hacer que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, la palabra y el espíritu y la gracia de Dios. Pero el ministro tiene que estar predicando, enseñando, discipulando, y esa palabra es la que va a hacer que haya un engendramiento en nosotros. Entonces Onésimo era inútil antes de ser engendrado espiritualmente, pero ya cuando se dejó engendrar, ahora es útil. Por eso dice aquí: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces dice luego: el cual vuelvo a enviarte
tú pues recíbelo como a mí mismo. Aquí habla de la misericordia, hermanos, aquí habla de dar nuevas oportunidades a aquellos que tal vez en un tiempo no quisieron dejarse enseñar, porque hay gente, ¿verdad? Yo he visto, ha habido gente que me manda invitaciones por Facebook que quieren que yo los vuelva a aceptar como amigos. Pues la verdad no lo hago, no los acepto ya porque no sé con qué actitud vienen. Pero si alguien que se apartó del Señor, oiga bien, alguien que se alejó del Señor viene a la iglesia con una actitud humilde, bienvenido. Hermano, vamos a empezar a reiniciar otra vez el discipulado con ustedes. Y ahí vamos a ver si viene con una actitud humilde. Porque si viene con una actitud arrogante y dice, no, yo no necesito estudiar, yo ya me sé la Biblia. No es cierto, no se sabe en la Biblia. Necesitamos aprender, hermano. Entonces se debe dar nuevas oportunidades. Y esto es lo que le pide el apóstol Pablo a Filemón. ¿Ok? Entonces, Filemón, ese es un colaborador. Ok, pasamos acá a otro. A ver, aquí tenemos un comentario. Ahí, sí, de ahí. Primero A, luego H y luego I. Estoy corrigiendo, hermano. Nada más corrigiendo ortografía, pero así es. Sí, ahí es donde vamos, donde nacemos de nuevo, nacemos de arriba, pero debemos seguir creciendo al ser engendrados. Arquipo. Mire que Arquipo, hermanos, es un nombre interesante porque dice Filemón 1:2, y a la hermana Apia y a Arquipo. Arquipo significa alguien que gobierna o alguien que doma o que es maestro de caballos. Perdón, hermano. Arquipo era un colaborador. Y fíjese que digo que nada más él, porque dice nuestro compañero de milicia. ¿Sí? Y a la iglesia que está en tu casa, dice. Entonces, Arquipo, hermanos, también fue un colaborador, un compañero de milicia. Fíjese. Entonces, ¿qué significa esto? Él domaba caballos, él amaestraba caballos, él gobernaba caballos. Un colaborador, hermano, debe saber cómo gobernarse a sí mismo primeramente, ¿verdad? Gobernar sus pensamientos, gobernar sus acciones. Gobernar tiene que ver con tener el control, el dominio. Alguien que pretende domar una bestia, por ejemplo, un caballo, tiene que saber domarse a sí mismo primeramente, ¿sí? Para luego poder domar a otros, porque primero se gobierna a uno mismo. Entonces, un colaborador que pretende ser parte del equipo apostólico, como Arquipo, hermanos, que tiene capacidades para enseñar a otros, para guiar a otros, para que otros aprendan a dominar su carne, su alma, ¿verdad? Debe aprender a gobernarse a sí mismo, y entonces también vamos a poder ser buenos colaboradores. Entonces, Arquipo, hermanos, representa a esos hermanos que pues son colaboradores, pero que saben gobernarse. A veces dice, yo voy a decirle sus cosas a fulano, pero dice, no, debo tener control. Además, no me corresponde a mí decirle, eso le corresponde al pastor. Yo eso lo empecé a decir, hermanos, cuando a raíz de que empecé a ver que algunos hermanos empezaban a regañarme a los hermanos. Habían hermanos que se enojaban porque los niños corrían, pero no eran sus hijos. ¿Y quién le dijo que usted puede regañar y corregir a otro niño que no es de usted? Entonces usted gobiérnese a sí mismo, el niño que lleva adentro, ¿verdad?
y esos niños sus papás o el pastor. Entonces cuando alguien dice, no, pues fulana de tal, fulano de tal, pastor, ¿por qué no le llama la atención? Espérate. O alguien que dice, yo voy a predicar, pero les voy a hablar duro, porque el pastor los deja que hagan lo que sea. No, no le corresponde a usted. Dice el apóstol Sergio que un día en un lugar de Estados Unidos lo invitaron a predicar. El apóstol Sergio, perdón, el apóstol Otoniel Ríos Paredes le dijo que predicara. Y predicó un mensaje durísimo a los pastores. Le dio hasta debajo de la lengua. Pero ya cuando bajó, le preguntó a su pastor, ¿cómo vio, pastor? Tremendo mensaje. Muy buen mensaje, dice, pero no te correspondía llamarle la atención a los pastores, porque el apóstol de ellos soy yo soy su autoridad. Y dice que, hermanos, él aprendió lo que es jurisdicción. Jurisdicción. En la iglesia no hay quien tenga autoridad sobre el pastor, solamente Jesucristo. ¿Me entiende? No, es que yo le voy a decir, hermano, lo voy a regañar, le voy a llamar. No, mi hermano, no es así. Usted, si se le da la oportunidad de predicar, enseñe, dé la palabra. Pero dice la Biblia que el predicador buscó las palabras sabias para predicar, para enseñar con entendimiento. Entonces, estamos hablando de Arquipo, Colosenses 4:17. Fíjese qué tremendo que Arquipo, hermanos, tuvo ciertos detalles. Colosenses 4:17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis o que recibiste en el Señor. En la Biblia al día, hermanos, perdón, lo traduce de esta manera. Decirle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Hermanos, si te pusieron a barrer la iglesia, a trapear y a limpiar los baños, ocúpate en eso. ¿Verdad? Si te pusieron en un área, en cierto, no te ocupes en otras cosas. Haz lo que te mandaron a hacer. Pero es que veo que allá no están haciendo las cosas como yo creo que deberían hacerlas. Tú haz lo que te mandaron a hacer. Ocúpate de la tarea que recibiste en el Señor. Llévala a cabo. Haz lo que se te mandó a hacer. Lo que se te confió. Esto es importante, hermanos, como colaboradores. El apóstol Pablo aquí está exhortando a Arquipo. Ocúpate de la tarea que recibiste en el Señor. ¿Qué tarea te puso el Señor? Pues, hermano, a mí me puso en esta situación. Ahora el Señor me dio esta oportunidad de servir en la iglesia. Ok, ocúpate en esa tarea. Hazla bien. Hazla lo mejor posible. Amén. Llévala a cabo. Es que hoy no pude, fíjese que no puedo, fíjese que no. Hermano, ocúpate en la tarea que se te dio. No le pongas pretextos. No hay peros en cuanto a la colaboración en el ministerio. Un colaborador que pone pretextos y que pone otro y que busca la manera de no llevar a cabo la tarea, hermanos, es una persona que no es confiable. Y la Biblia dice, no dejes que otro tome tu corona. El Señor ya te dio una ocupación en su reino. Cumple con la función que se te dio. Hazlo. Pero es que yo anhelo, por ejemplo, yo digo, yo le voy a ser sincero, yo no estoy pensando en ser apóstol. No tengo ese, que yo diga, yo quiero. Pero yo voy a ocuparme en lo que tengo que hacer, lo que el Señor me vaya dando. Yo quiero predicar, quiero enseñar, quiero hacer lo que el Señor me dice. Haz esto, hazlo.
y lo estoy tratando de hacer. Si más tarde el Señor me pone en otro nivel, gloria a Dios. Pero vamos a hacer lo que nos corresponde ahorita. Porque hay quienes están viendo hacia otro nivel, pero todavía no han hecho lo que les han dicho que hagan. ¿Me entienden? No puede ser. Yo soy profesor de primaria, un ejemplo, pero quiero ser director, pero no he hecho mi trabajo como profesor todavía en un aula. Ya estoy de director, ok, ya llegué a director. Ahora quiero ser supervisor, pero resulta que como director no estoy haciendo lo que me corresponde. ¿Cómo quiero llegar a ser supervisor? Por favor, entonces, ocupémonos de la tarea que recibimos en el Señor y llevémosla a cabo, sin peros, sin pretexto, ¿verdad? Para que, hermanos, el Señor vea la fidelidad. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces, eso se aplica, es un principio. Amén. Ok. La Castilian dice: decirle a Arquipo que atienda a la misión de servicio, mire, que recibió en el Señor, y que procure cumplirla, que haga todo lo posible. ¿Entiende? Que es que hay obstáculos, que lo haga. Mire, acá hay otra versión y mire cómo dice esta versión: digan a Arquipo, no descuides el servicio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. Es interesante cómo el Señor nos habla con toda claridad, hermano. Ya si no entendemos con la palabra que se nos está predicando, de plano, ¿verdad? Ya estamos en la calle. Entonces, veamos eso, ¿no? Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Marcos. ¿Quién es Marcos? Bueno, Filemón 1:23 dice: te saludan Epafras, que es la contracción de Epafrodito. Fíjese, aquí también aparece Epafrodito, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, dice Filemón 1:24, y Marcos significa gran martillo. Marco, ese nombre, hermano, tiene que ver con el que un colaborador debe usar el martillo de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va moldeando, la que va dándole, hermanos, dirección al clavo. ¿Sí? Y recuerde, hermanos, que el gran martillo entonces es la palabra de Dios. Y luego, pero Marcos es cortés. Una persona ¿qué significa cortés? Alguien que es amable, alguien que, hermanos, trata con cortesía, que es cuidadoso en lo que dice, en cómo se conduce, que es afable, alguien comedido, ¿sí? Alguien brillante o esplendoroso. Es tremendo ese nombre, ¿verdad? Así que mire, Aristarco, otro colaborador, mejor gobierno a otros y a sí mismo. Eso significa Aristarco. Demas era popular. Y fíjese que Demas, por ser popular, por estar al alcance, por ser conocido o estimado de los menos dotados económica o culturalmente, alguien aclamado pues por la gente, hermano, Demas se fue. Dice la Biblia que fue un colaborador que desamparó a Pablo, lo dejó solo, porque amó más las cosas del mundo que el ministerio. Entonces, Filemón 1, 23, 24, verso 25, dice: y Lucas, este otro colaborador, Lucas, hermanos, es el doctor, el médico Lucas, y significa luminoso, que despide luz.
alegría, vivacidad. Y luego aquí al final dice mis colaboradores. O sea, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Colaboradores. Hechos 12:12. Estamos hablando de Marcos. Entonces Marcos está dentro también de los colaboradores. Pero dice, enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ese Marcos también tenía otro nombre. El nombre verdadero de Marcos era Juan. Y Juan significa, hermanos, gracia o misericordia del Señor. Ya dijimos lo que significa Marcos. Dice, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Entonces, hermanos, Juan Marcos pertenecía a ese grupo de discípulos. Entonces, veamos, Hechos 12:25. O sea que Juan Marcos era un hermano, un cristiano que estaba recibiendo también discipulados, ¿sí? Y tenía cierta relación con Pedro. Eso lo vamos a ver ahorita, esperamos que me dé el tiempo. Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La palabra de Dios para todos dice que los acompañaba Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Ahora, entonces, también Marcos llegó a ser un colaborador, un acompañante, un discípulo no solamente de Pablo, sino de Bernabé. Pero resulta, hermanos, que ese Juan Marcos era familiar de Bernabé. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice Hechos 15:37 y 38, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Juan Marcos había sido un colaborador, discípulo, acompañante, había sido una persona que andaba con ellos, pero en algún momento Juan Marcos se apartó, no fue con ellos a la obra, y eso a Pablo no le gustó para nada, porque ya era un colaborador, ya era un discípulo, ya era una persona, hermanos, que ya había avanzado. Y aquí dice la Biblia, hermanos, que si nosotros ponemos la mano en el arado, ya no miremos para atrás. Gracias a Dios que el Señor da nuevas oportunidades, porque Juan significa misericordioso. Entonces, hermanos, dice que Hechos 15:39 y 40, y hubo tal desacuerdo entre ellos, se enojaron, se discutieron, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Yo no he investigado esto, pero dice mi apóstol, mi padre espiritual, mi pastor, dice que Bernabé levantó una obra ahí en Chipre, que viene siendo una obra similar en el tiempo de hoy a la Iglesia Católica. Y luego dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí tenemos que ver lo siguiente, que Bernabé no le pegó a Muchilanga, ¿verdad? Sino que Bernabé se fue por sus propias iniciativas, no esperó a que lo cubrieran y que lo enviaran, sino que él se lanzó solito. Y eso es peligroso, hermano. Es peligroso tomar decisiones sin la cobertura o enojados. Sin embargo, Pablo dice que escogió a Silas, pero salió con la bendición de los hermanos
¿Me entienden? Encomendado por los hermanos, fue enviado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero Bernabé no. Y en este verso es donde ya no aparece más Bernabé. Ya no aparece más en cuanto en el ministerio. Pero el apóstol Pablo sigue creciendo, sigue desarrollándose. Colosenses 4:10, estamos hablando de Marcos. Aquí, en esto que acabamos de leer, prácticamente Juan Marcos agarró para otro camino, junto con su tío Bernabé. Pero dice que en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos o instrucciones, si fuere a vosotros, recíbanlo. Pero se apartó, sí, pero vamos a darle otra oportunidad. El apóstol, yo una vez escuché un mensaje acerca de lo que significa Bernabé, que es padre de consolación, y decían pues que Bernabé había actuado bien, Pablo no. Pablo había sido muy estricto, muy duro con Marcos. Pero viéndolo desde la perspectiva bíblica, hermanos, Bernabé se salió de la cobertura y se fue solo. Se llevó a Juan Marcos. Pero Juan Marcos como que rectifica años después o tiempo después, y entonces se reporta con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dice a los hermanos colosenses que Marcos, el sobrino de Bernabé, por instrucciones de él, iba a ir allá, que lo recibieran. Iba con la cobertura, bajo la cobertura ahora del apóstol Pablo. Pero mire cómo dice luego 2 de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. O sea, Demas lo había abandonado. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hermano, aquí vemos cómo Marco es restaurado como colaborador. No importa si usted se alejó del Señor, si usted ya se dio por vencido en algunas cosas, vuelva otra vez a unirse a las filas del equipo apostólico, ¿no? Dice el verso 11, bueno, en otra versión, el único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. Aquí da a entender que lo tuvieron que ir a buscar, que le dieron otra oportunidad. Tal vez en algún momento platicaron con él, pero vamos a continuar. 1 Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a vosotros, os manda saludos, y también mi hijo Marcos. Pero yo quiero que ustedes vean qué libro estamos leyendo. 1 de Pedro 5:13. El apóstol Pablo no pudo engendrar a Marcos. Tal vez porque no coincidieron, no se dejó o no quiso Marcos. Sí se reconcilió, pero el que vino a engendrar a Marcos, eso es lo que yo estoy viendo acá en la palabra, fue Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, usted sabe que la paternidad espiritual no se impone, la autoridad no se impone, sino se reconoce. Marcos tuvo problemas para reconocer al apóstol Pablo como una autoridad de él, y se fue detrás de Bernabé como un borreguito. Luego regresó, pero como que tampoco se ubicó. Pero con el apóstol Pedro, dice aquí, que llegó a ser hijo, un hijo espiritual. Bueno, ahí se lo dejo, ¿verdad? Para que usted investigue y ahí me platica si estoy equivocado. Aristarco, fue otro, hermanos, Demas, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas,
el médico amado, y Demas. Luego, 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Fíjese, el colaborador de Pablo amó más el mundo. Demas me ha abandonado, dice, y se ha ido a la ciudad de Tesalónica. Nadie lo mandó, él se fue solo. Entonces, hermanos, necesitamos colaboradores, pero no como Demas, ¿verdad? Sino como Timoteo, como Tito, como Epafrodito. Y hay uno más que Lucas. Bueno, Lucas es el mismo que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas era fiel, hermano. Dice, solo Lucas está conmigo. Así que, hermanos, hasta aquí, ¿verdad? Vamos a llegar. Pero yo quiero invitarle para que usted, si acaso alguna palabra de la que hemos hablado, hermanos, ha sido de edificación a su vida, yo le pido que la asimilemos en nuestro corazón y que seamos y le pidamos al Señor, Señor, danos la capacidad de llegar a ser colaboradores y seguir creciendo en tu palabra y en tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada vida. En el nombre de Jesucristo, tu Espíritu Santo acomode la palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Dios mío, quita todo aquello que no sea tuyo, todo obstáculo que impida ser un colaborador. Permite que la iglesia se desarrolle para que podamos crecer, para que podamos cumplir con tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, para el día de mañana yo les invito a los hermanos que ya saben que deben estar acá. Yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Hermano Alberto, hermano Alexi, su esposa. Mañana a las 6 de la tarde tenemos el discipulado. Invito al hermano Marcos, invito a que estén aquí en el discipulado. Esperamos que hagan todo lo posible, ¿verdad? Por hacerlo. Y yo creo que un esfuerzo sería bueno. Y mis hermanos, a las 6 de la tarde tenemos discipulado. Lo vamos a transmitir por hermanos que no pueden venir, ¿verdad? No pueden estar acá, pero no por los hermanos que sí pueden venir. Me interesa que estemos aquí, porque necesitamos hacer anotaciones y todo eso. Que Dios me lo bendiga, que pasen buenas noches.